La Virgen María corredentora. La Madre corredentora. La explicación del quinto dogma sobre la bienaventurada Virgen María. De la Virgen María. Teología y espiritualidad marianas, por Antonio Rollo Marín. Vamos a examinar en este capítulo una de las cuestiones más importantes de la teología mariana y una de las más profundamente investigadas en estos últimos tiempos, la cooperación de María a la obra de nuestra redención realizada por Cristo en el Calvario, por cuya cooperación conquistó María el título gloriosísimo de corredentora de la humanidad. Creemos que María fue real y verdaderamente corredentora de la humanidad por dos razones fundamentales. A. Por ser la Madre de Cristo Redentor, lo que lleva consigo, como ya vimos, la maternidad espiritual sobre todos los redimidos. B. Por su compasión dolorosísima al pie de la cruz, íntimamente asociada, por libre disposición de Dios, al tremendo sacrificio de Cristo Redentor. Los dos aspectos son necesarios y esenciales, pero el que constituye la base y fundamento de la corredención mariana es, nos parece, su maternidad divina sobre Cristo Redentor y su maternidad espiritual sobre nosotros. Por eso hemos querido titular este capítulo, con plena y deliberada intención, la Madre Corredentora, en vez de la corredención mariana, o simplemente la corredentora, como titulan otros. Estamos plenamente de acuerdo con estas palabras del eminente mariólogo Pellamera. La corredención es una función maternal, es decir, una actuación que le corresponde y ejerce María por su condición de madre. Es corredentora por ser madre. Es madre corredentora. El orden de nuestra exposición doctrinal en este capítulo será el siguiente. Nociones preliminares. Existencia de la corredención mariana. Naturaleza de la corredención. Modos de la misma. Dentro de la amplitud enorme de la materia, nuestra exposición será lo más breve y concisa posible. No nos dirigimos a los teólogos profesionales, sino al gran público, que tiene derecho a que se le digan las cosas con brevedad, claridad y en un lenguaje perfectamente accesible a cualquier persona de mediana cultura. Nociones previas. A. Finalidad redentora de la encarnación del Verbo. Prescindiendo de la cuestión puramente hipotética de si el Verbo de Dios se hubiera encarnado aunque Adán no hubiera pecado, de la que nada podemos afirmar ni negar, puesto que nada nos dice sobre ello la divina revelación, sabemos ciertamente, por la misma divina revelación, que, habiéndose producido de hecho el pecado de Adán, la encarnación se realizó con finalidad redentora, o sea para reconciliarnos con Dios y abrirnos de nuevo las puertas del cielo cerradas por el pecado. Consta expresamente en multitud de textos de la Sagrada Escritura, véanse, PEJ, MT 20,28, YN y Hoyo, y YN 4,9, Gal 4,4 a 5, 1 Tirn 1,15, etc., y constituye uno de los más fundamentales artículos de nuestro credo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo. B. Concepto de redención. En sentido etimológico, la palabra redimir, del latín reiem o igual a comprar, significa volver a comprar una cosa que habíamos perdido, pagando el precio correspondiente a la nueva compra. Aplicada a la redención del mundo, significa, propia y formalmente la recuperación del hombre al estado de justicia y de salvación, sacándole del estado de injusticia y de condenación en que se había sumergido por el pecado, mediante el pago del precio del rescate, la sangre de Cristo Redentor ofrecida por él al Padre. C. Clases de redención. Los mariólogos, a partir de Scheven, suelen distinguir entre redención objetiva y subjetiva. La objetiva consiste en la adquisición del beneficio de la redención para todo el género humano, realizada de una sola vez para siempre por Cristo mediante el sacrificio de la cruz, cf. Geb 9,12. La segunda, la subjetiva, consiste en la aplicación o distribución de los méritos y satisfacciones de Cristo a cada uno de los redimidos por él. Nosotros, al hablar en este capítulo de la redención, nos referiremos siempre, de no advertir expresamente otra cosa, a la redención objetiva realizada en el Calvario. D. Concepto de corredención. Con esta palabra se designa en Mariología la participación que corresponde a María en la obra de la redención del género humano realizada por Cristo Redentor. La corredención mariana es un aspecto particular de la mediación entendida en su sentido más amplio, o sea la cooperación de María a la reconciliación del hombre con Dios mediante el sacrificio redentor de Cristo. La corredención se relaciona con la redención objetiva, mientras que la distribución de todas las gracias por María es un aspecto secundario de la redención subjetiva. Clases de corredención. Los mariólogos dividen la corredención mariana en mediata o indirecta e inmediata o directa. Los protestantes rechazan ambas corredenciones. Algunos teólogos católicos, muy pocos, admiten solamente la mediata o indirecta, por habernos traído al mundo al Redentor de la humanidad. La inmensa mayoría de los teólogos católicos, apoyándose en el mismo magisterio de la Iglesia, proclaman sin vacilar la corredención inmediata o directa, o sea no solo por habernos traído con su libre consentimiento al Verbo encarnado, sino también por haber contribuido directa y positivamente, con sus méritos y dolores inefables al pie de la cruz, a la redención del género humano realizada por Cristo. Existencia de la corredención mariana. El hecho o la existencia de la corredención mariana se apoya en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición cristiana y en la razón teológica. Vamos a examinar con la mayor brevedad posible cada uno de estos lugares teológicos. La Sagrada Escritura. Católicos y no católicos coinciden en que la Sagrada Escritura no dice expresamente en ninguna parte que María sea corredentora de la humanidad. Pero hay en la Biblia, en ambos testamentos,
gran cantidad de textos que, unidos entre sí e interpretados por la tradición y el magisterio de la Iglesia, nos llevan con toda claridad y certeza a la corredención mariana. Un resumen del argumento escriturario lo ha hecho en nuestros días el P. Cuervo, C.F. Manuel Cuervo, O.P., Maternidad Divina y Corredención Mariana, Pamplona 1967, p. 236-38. Cuyas palabras nos complacemos en citar aquí. Superfluo parece decir ahora que la corredención mariana no se halla en la escritura de una manera expresa y formal. Pero de aquí no se sigue que no se encuentre en ella de algún modo oscura y como implícitamente la encontramos en la primera promesa del Redentor, que había de ser de la posteridad de la mujer, o lo que es lo mismo, del linaje humano, y por tanto nacido de mujer, Gen 3,15. No se dice aquí que la mujer de la que había de nacer el Redentor sea María, pero, en el proceso progresivo de la misma revelación divina, se va determinando cada vez más cuál sea esa mujer de la que había de nacer el Redentor del mundo. Así Isaías dice que nacería de una virgen, y 7,14, y Miqueas añade que su nacimiento tendría lugar en Belén, Mic 52, todo lo cual concuerda con lo que los evangelistas San Mateo y San Lucas narran acerca del nacimiento del Salvador, Mt 1,23, 2,1-6, LC 2,4-7. Un ángel anuncia a María ser ella la escogida por Dios para que en su seno tenga lugar la concepción del Salvador de los hombres, a lo cual presta ella su libre asentimiento, LC 1,28-38, dándole a luz en Belén, LE 2,4-7. Con lo cual se evidencia aún más que la predestinación de María para ser madre de Cristo está toda ella ordenada a la realización del gran misterio de nuestra redención. Esta predestinación encuentra su realización efectiva en la concepción del Salvador, y en los actos por los cuales ella prepara primero la hostia que había de ser ofrecida en la cruz por la salvación del género humano, y coopera después con Cristo, identificada su voluntad con la del Hijo, ofreciendo al Padre la inmolación de la vida de su Hijo para salvación y rescate de todos los hombres. La unión de María con Jesús se extiende a todos los pasos de la vida del Salvador. Después de haberlo dado a luz, lo muestra a los pastores y reyes magos para que lo adoren, LC 2,8-17, MT 2,1-12, lo cría y sustenta, lo defiende de las iras de Herodes huyendo con él a Egipto, MT 2,13-15, lo presenta para ser circuncidado, LC 2,21, y en el templo oye al viejo Simeón anunciarle el trágico final de su vida y la resurrección de muchos, que le habían de seguir, LC 2, 22-35, lo va a buscar a Jerusalén, donde lo halla en el templo en medio de los doctores de la ley. Escuchándoles y respondiendo a sus preguntas, quedando todos admirados de la sabiduría y prudencia en sus respuestas, LC 2,42-49, e interviene, en el comienzo de su vida pública, en las bodas de Caná, y en 2,1-5. Por fin, asiste a la inmolación de su vida en la cruz por nosotros, y en 19,25, CO inmolándolo y CO ofreciéndolo ella también en su espíritu al Padre para conseguir a todos la vida. Ahora bien, dada la unión tan estrecha que en la predestinación y revelación divina tienen Jesús y María acerca de nuestra redención, sería gran torpeza no ver en todos estos hechos nada más que la materialidad de los mismos, sin percibir el lazo tan íntimo y profundo que los une en el gran misterio de nuestra salud. Porque en todos esos hechos no solo resalta la preparación y disposición por María de la víctima, cuya vida había de ser inmolada después en el monte Calvario por la salvación de todos, sino también la unión profunda de la madre con el Hijo en la inmolación y oblación al Padre de su vida por todo el género humano en virtud de la conformidad de voluntades entre los dos existente. Como, por otra parte, la maternidad divina elevaba a María de un modo relativo al orden hipostático, el cual en el presente orden de cosas está esencialmente ordenado, por voluntad de Dios, a la redención del hombre con la inmolación de la vida de su Hijo en la cruz, por cuya voluntad estaba plenamente identificada la de la Madre, no solo en el fin de nuestra redención, sino también en los medios señalados por el mismo Dios para conseguirla, la Virgen María, además de preparar la víctima del sacrificio infinito, cooperó con el Hijo en la consecución de nuestra redención inmolando en espíritu la vida del Hijo y ofreciéndola al Padre por la salvación de todos, juntamente con sus atroces dolores y sufrimientos, constituyéndose así en verdadera, colaboradora, y cooperadora, de nuestra redención, como enseña también el Vaticano 11.4. Es decir, en corredentora nuestra. He aquí de qué manera en los hechos de la revelación divina, contenidos en la Sagrada Escritura, está reflejada la existencia de la redención mariana. La corredención de la Virgen María en el magisterio de la Iglesia. El magisterio infalible de la Iglesia se ejerce, como es sabido, de dos maneras principales. A. De manera extraordinaria por una expresa definición dogmática del Papa hablando, ex cátedra de forma solemne, o del concilio ecuménico presidido por el Papa. B. De manera ordinaria, por las encíclicas, discursos, etc., del Romano Pontífice, ex cátedra por el magisterio ordinario, o a través de las congregaciones romanas, o por los obispos esparcidos por todo el orbe católico unidos al Papa, o por medio de la liturgia. No ha habido hasta ahora ninguna definición dogmática de la corredención por parte del magisterio extraordinario de la Iglesia, pero sí múltiples declaraciones expresas del magisterio ordinario, tanto por parte de los sumos pontífices como de los obispos y de la liturgia oficial de la Iglesia. Aquí nos vamos a limitar al testimonio de los últimos pontífices por su especial interés y actualidad. Una prueba casi exhaustiva del magisterio de los papas, obispos y liturgia la encontrará el lector en la ya citada obra de Carol de Corredemptione BV Mariae Disputato Positiva, Ciudad del Vaticano Yo,
p. 509-619. En cuanto al valor del magisterio ordinario ejercido por los papas a través de sus encíclicas, conviene recordar las siguientes terminantes palabras de Pío XII. Tampoco ha de pensarse que las enseñanzas de las encíclicas no requieren de suyo nuestro asentimiento, con el pretexto de que los pontífices no ejercen en ellas el poder de su magisterio supremo, puesto que estas enseñanzas pertenecen al magisterio ordinario, al que también se aplican aquellas palabras del Evangelio, el que a vosotros escucha, a mí me escuchas, le 1 y 6, y, de ordinario, todo cuanto se propone e inculca en las encíclicas es ya, por otros conceptos, patrimonio de la doctrina de la Iglesia. Y si los sumos pontífices manifiestan de propósito en sus documentos una sentencia en materia hasta entonces controvertida, es evidente para todos que tal cuestión, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, no puede ya tenerse por objeto de libre discusión entre los teólogos. Encíclica Humani Generis 112-501, cf. de 2313. Pío IX, por lo cual, al glosar, dos padres y escritores de la Iglesia, las palabras con las que Dios, vaticinando en los principios del mundo los remedios de su piedad dispuestos para la reparación de los mortales, aplastó la osadía de la engañosa serpiente y levantó maravillosamente la esperanza de nuestro linaje, diciendo, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Gen 3, 2, enseñaron que, con este divino oráculo, fue de antemano designado clara y patentemente el misericordioso Redentor del humano linaje, es decir, el unigénito Hijo de Dios, Jesús, y designada su Santísima Madre, la Virgen María, y al mismo tiempo brillantemente puestas de relieve las mismísimas enemistades de entrambos contra el diablo. Por lo cual, así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfante en la cruz, así la Santísima Virgen, unida a él con apretadísimo e indisoluble vínculo, ejercitando con él y por él sus sempiternas enemistades contra la venenosa serpiente y triunfando de la misma plenísimamente, aplastó su cabeza con el pie inmaculado. Pío IX, Bulla al Nefabilis Deius, 8 de diciembre de 1854, cf. Doc. Marene 255, véase el texto original. Apenas es posible expresar con mayor precisión y claridad la doctrina de la corredención mariana en Jesucristo con él y por él, triunfar con Cristo, advierte con razón Roschini, quebrantando la cabeza de la serpiente no es otra cosa que ser corredentora con Cristo. A menos que se quiera desvirtuar el sentido obvio de las palabras, Roncini, O.C., volumen 1 p. 477. León XIII, la Virgen, exenta de la mancha original, escogida para ser Madre de Dios y asociada por lo mismo a la obra de la salvación del género humano, goza cerca de su Hijo de un favor y de un poder tan grande que nunca han podido ni podrán obtenerlo igual ni los hombres ni los ángeles. León XIII, Epist. Supremi Apostolatus, 1 de septiembre de 1883. Cf. Doc. Marene 329. De pie, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su madre, penetrada hacia nosotros de un amor inmenso, que la hacía ser madre de todos nosotros, ofreciendo ella misma a su propio el Hijo a la justicia de Dios y agonizando con su muerte en su alma, atravesada por una espada de dolor. Encíclica Iucunda Emper, 8 de septiembre de 1894. Cf. Doc. Marefel 412. Tan pronto como, por secreto plan de la divina providencia, fuimos elevados a la suprema cátedra de Pedro, espontáneamente se nos fue el pensamiento a la gran Madre de Dios y su asociada a la reparación del género humano. Recordamos otros méritos singulares por los que tomó parte en la redención humana en su Hijo Jesús, Parta Humano Generi, 8 de septiembre de 1901. Cf. Doc. Marene 471. La que había sido cooperadora en el sacramento de la redención del hombre, sería también cooperadora en la dispensación de las gracias derivadas de él, y de, Cansta Post. Jubi Primum, 2 de octubre de 1898. Cf. Doc. Marene 463, véase el texto latino. Y de, Ext. Parta Humano Generi, 8 de septiembre de 1901. Cf. Doc. Marene 471. Nótese en el último texto citado la distinción entre la redención en sí y su aplicación actual. Según esto, María no solo es corredentora, sino también dispensadora de todas las gracias derivadas de Cristo, como veremos en el capítulo siguiente. San Pío X, la consecuencia de esta comunidad de sentimientos y sufrimientos entre María y Jesús es que Marta mereció ser reparadora dignísima del orbe perdido y, por tanto, la dispensadora de todos los tesoros que Jesús nos conquistó con su muerte y con su sangre. San Pío XN. Ad Diem Illum, 2 de febrero de 1904. Cf. Doc. Marene 488. Benedicto XV, los doctores de la Iglesia enseñan comúnmente que la Santísima Virgen María, que parecía ausente de la vida pública de Jesucristo, estuvo presente, sin embargo, a su lado cuando fue a la muerte y fue clavado en la cruz, y estuvo allí por divina disposición. En efecto, en comunión con su Hijo doliente y agonizante, soportó el dolor y casi la muerte, abdicó los derechos de madre sobre su Hijo para conseguir la salvación de los hombres, y, para apaciguar la justicia divina, en cuanto dependía de ella, inmoló a su Hijo, de suerte que se puede afirmar, con razón,
que redimió al linaje humano con Cristo. Y, por esta razón, toda suerte de gracias que sacamos del tesoro de la redención nos vienen, por decirlo así, de las manos de la Virgen Dolorosa. Benedicto XV Epis Inter Sodalicia, 22 de mayo de 1918. Cf. Doc. Mar. En este magnífico texto, el Papa afirma, como puede ver el lector, los dos grandes aspectos de la mediación universal de María, la adquisitiva, corredención, y la distributiva, distribución universal de todas las gracias. Pío XI, no puede sucumbir eternamente aquel a quien asistiese la Santísima Virgen, principalmente en el crítico momento de la muerte. Y esta sentencia de los doctores de la Iglesia, de acuerdo con el sentir del pueblo cristiano y corroborada por una ininterrumpida experiencia, apóyase muy principalmente en que la Virgen Dolorosa participó con Jesucristo en la obra de la redención, y, constituida Madre de los hombres, que le fueron encomendados por el testamento de la Divina Caridad, los abrazó como a hijos y los defiende con todo su amor. Pío XI, Epist. Explorata Res Est, 2 de febrero de 1923. Cf. Doc. Marene 575. La benignísima Virgen Madre de Dios, habiéndonos dado y criado a Jesús Redentor y ofreciéndole junto a la cruz como hostia, fue también y es piadosamente llamada reparadora por la misteriosa unión con Cristo y por su gracia absolutamente singular. Lid. Enc. Miserentissimus Redemptor, 8 de agosto de 1928. Cf. Doc. Marene 6 o 8. En la clausura del Jubileo de la Redención, Pío XI recitó esta conmovedora oración. Oh Madre de piedad y de misericordia, que acompañabais a vuestro dulce Hijo, mientras llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención del género humano, como corredentora nuestra asociada a sus dolores, conservad en nosotros y aumentad cada día, os lo pedimos, los preciosos frutos de la redención y de vuestra compasión. Radiomensaje del 28 de abril de 2015. Cf. Doc. Marene 647. Pío XII, habiendo Dios querido que, en la realización de la redención humana, la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Cristo, tanto que nuestra salvación es fruto de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos asociados íntimamente al amor y a los dolores de su madre, es cosa enteramente razonable que el pueblo cristiano, que ha recibido de Jesús la vida divina por medio de María, después de los debidos homenajes al Sacratísimo Corazón de Jesús, demuestre también al corazón amantísimo de la Madre Celestial los correspondientes sentimientos de piedad, amor, acción de gracias y reparación. Pío XII, Enc. Aurietis Aquas, 15-5-196 AS 48, 1056, p. 352. La doctrina de María Corredentora consta, pues, de manera expresa y formal por el magisterio de la Iglesia a través de los romanos pontífices. La tradición. El magisterio de la Iglesia en torno a la corredención mariana se apoya, como hemos visto, en el testimonio implícito de la Sagrada Escritura y en el del todo claro y explícito de la tradición cristiana. Nos haríamos interminables si quisiéramos recoger aquí una serie muy incompleta de los testimonios de la tradición cristiana. Basta decir que desde San Justino y San Ireneo, siglo N, hasta nuestros días apenas hay santo padre o escritor sagrado de alguna nota que no hable en términos cada vez más claros y expresivos del oficio de María como nueva Eva y corredentora de la humanidad en perfecta dependencia y subordinación a Cristo. El lector que desee una información amplísima sobre el argumento de la tradición consultará con provecho la exhaustiva obra de J.B.C. Arol. De Corredemptione V. Mariae Disquisitio Positita, Ciudad del Vaticano centésimo 95, y la de Roschini, O.C., vol. 1 p. 502-33. La razón teológica. La razón última y el fundamento más profundo de la corredención mariana hay que buscarlo en la maternidad divina de María, íntimamente asociada por voluntad de Dios a la obra salvadora de Cristo Redentor. Escuchemos a un eminente mariólogo contemporáneo explicando con gran precisión y profundidad esta doctrina fundamental 20. La teología apoya esto mismo con fuerza ineludible. Porque el fin de nuestra redención comprende dos partes bien caracterizadas y distintas, la adquisición de la gracia y su distribución a nosotros. Tal es adecuadamente el fin del orden hipostático, en el cual quedó insertada María por razón de su maternidad divina. Al ser incorporada a él, queda por el mismo caso, supuesta siempre la voluntad de Dios, asociada con Jesucristo en el fin de este mismo orden. Integralmente asociada, aunque de muy diversa manera que Jesucristo, no existiendo razón alguna para limitar esta asociación de María a una de sus partes con exclusión de la otra. Porque la diferencia esencial con que este fin pertenece a los dos, se encuentra en la diversa manera con que ambos pertenecen al orden hipostático. Jesucristo sustancialmente y de un modo absoluto, y María solo de un modo relativo, accidental y secundario. Y por eso mismo Jesucristo es los grandes dogmas y los títulos marianos. Esencial y absolutamente el mediador y redentor, en cuyo sentido se dice también que es el único mediador, y María la CEO mediadora y CEO redentora. Y por esto mismo la parte que corresponde a los dos en la adquisición y distribución de las gracias es muy distinta, sin que la unión de los dos en el mismo fin del orden hipostático perjudique a ninguno de ellos. Antes por el contrario, la parte que en esta asociación corresponde a María arguye gran perfección en J.A. Jesucristo, por lo mismo que es toda recibida y dependiente de él, al mismo tiempo que sublima a María, haciéndola partícipe de una obra tan divina como es la de nuestra redención, como única excepción entre todas las criaturas. De esta manera, el principio del consorcio,
en cuanto expresión de la maternidad divina, queda firmemente establecido con sentido y significación verdaderamente divinos, y con apertura suficiente para fundar sobre él toda la parte soteriológica de la teología mariana, del cual el paralelismo antitético y el consentimiento de María a la encarnación del Verbo en sus entrañas no son más que expresión muy significativa e importante en el pensamiento de la tradición cristiana, los cuales, por sí solos y con precisión de la maternidad divina, no tienen virtud para elevarlos a la categoría de principio teológico. Entendida así la asociación de María con Jesucristo en el fin de la encarnación, o sea, tanto en cuanto a la adquisición de la gracia como en su distribución, constituye aquella en verdadera CEO mediadora y CEO redentora con Cristo del género humano. La misma maternidad divina, unida a la voluntad de Dios en el orden hipostático, postula esto, según el sentido de la Iglesia, de una manera firme y segura. La dignidad que de aquí resulta en la Virgen María es, sin duda, la más alta que se puede concebir en ella después de su maternidad divina. Porque eso de ser con Jesucristo CEO principio de la redención del género humano y de su reconciliación con Dios, es cosa que solo a María fue concedido sobre todas las criaturas en virtud de su maternidad divina. Y un poco más abajo añade todavía el mismo autor, completando su pensamiento 21. Claro está que, absolutamente hablando, podía Dios hacer que el orden a la redención del hombre, que por razón de la maternidad divina tiene María con Jesucristo, quedara sin efecto. Pero no se puede concebir que Dios, que en su providencia y gobernación se acomoda a la naturaleza de las cosas, negara a su Madre Santísima una perfección que tanta conformidad guarda con su dignidad hipostática y tanto contribuye a su perfección y exaltación gloriosa. Por consiguiente, la maternidad divina, al asociar a María con Jesucristo en el orden hipostático, la asocia también en el fin de este mismo orden, que, según la misma revelación divina, es la redención del hombre, constituyéndola en corredentora nuestra. Luego la asociación de María con Jesucristo en el fin de nuestra redención es como una consecuencia natural de la maternidad divina, supuesta la voluntad de Dios. En virtud del consentimiento dado por María para ser Madre de Dios, esta asociación se verifica también de un modo voluntario, lo cual hace que tanto su prestación a la maternidad divina como su asociación con Cristo en el fin de nuestra redención y toda su cooperación con Él en la obra redentora, en unión íntima de amor y de vida con Jesucristo, tengan toda la perfección humana que se podía desear. Entre Jesús y María se puede establecer, por tanto, una verdadera analogía en cuanto a la unión de ambos en el misterio de nuestra redención. Ontológicamente, Jesucristo se constituye en Redentor nuestro por la unión hipostática, ordenada por Dios a este fin. Moralmente, por la libre aceptación de esta unión y del fin a que estaba ordenada por Dios. Y efectivamente, por todos los actos de su vida santísima, culminando en la muerte de cruz. En María, la maternidad divina es el fundamento ontológico de su unión con Cristo en el orden hipostático y en el fin de nuestra redención, en virtud de la cual la Virgen Santísima se eleva sobre el nivel común de los demás hombres, asociándose íntimamente con Cristo en el orden hipostático y en el fin de la encarnación. Moralmente, por el consentimiento prestado por María a la maternidad divina y a su cooperación con Jesucristo en la obra de nuestra redención. Y efectuamente, por todos los actos que, en unión indisoluble con su Hijo, realizó, desde su consentimiento para ser Madre de Dios hasta la oblación de su Hijo en la cruz, en la que juntamente con el Hijo hizo entrega al Padre de sus derechos maternos sobre él. Es indudable que, miradas las cosas desde este punto de vista, todo cambia de aspecto, y los mismos argumentos en favor de la corredención mariana que antes, por sí solos y aisladamente considerados, podían parecer desprovistos de valor y fuerza para probarla, recobran ahora todo su vigor y firmeza. Así, el tomado del protoevangelio encuentra en la maternidad divina su sentido pleno, y, por tanto, su gran valor y eficacia. El testimonio de la tradición se nos presenta como un esfuerzo continuado y progresivo de asimilación y explicación de aquella, pasando de lo implícito a lo explícito, cuya expresión más antigua y autorizada es el paralelismo antitético. El testimonio de los sumos pontífices se nos presenta de este modo plenamente fortalecido con un fundamento solidísimo que, brotando de la revelación divina, se extiende por toda la tradición. El consentimiento de María a la encarnación retiene su gran valor como elemento indispensable para la perfección humana de los actos de María. Sin descentrarlo ni desorbitarlo, la unión moral de vida entre la madre y el hijo, la abdicación de los derechos maternos de María en la muerte del hijo, la maternidad espiritual de María respecto de todos los hombres, la distribución de las gracias y, en general, toda la mediación mariana, se consolidan y adquieren íntima conexión y dependencia. Naturaleza de la corredención. Según los principios que acabamos de sentar a base de los datos de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, de la tradición y de la razón teológica, la corredención mariana no fue solamente mediata, por haber traído al mundo al Redentor, y subjetiva, o de sola aplicación de las gracias obtenidas por la misma redención de Cristo, sino también objetiva, o sea de CEO adquisición de la redención juntamente con Cristo, e inmediata, por la compasión de María al pie de la cruz. Sin embargo, como es natural, existen profundas y esenciales diferencias entre la acción de Cristo como Redentor único de la humanidad y la de María como asociada, CEO redentora, a la obra redentora de Cristo. He aquí las principales diferencias contrastadas en un cuadro sinóptico. La redención de Cristo fue, la corredención mariana fue. Principal 1. Secundaria. Suficiente por sí misma. 2. Insuficiente por sí misma. Independiente. 3.
Dependiente o subordinada. Absolutamente necesaria 4. Hipotéticamente necesaria. He aquí la explicación detallada de estas fundamentales diferencias entre la redención de Cristo y la corredención manana 22. Esta última. A. Es secundaria porque el efecto total, es decir, la redención del género humano, no se debe atribuir de la misma manera a la obra de Cristo y a la de María. A Cristo Redentor se debe atribuir principalmente, y a María Corredentora, secundariamente. B. Es insuficiente por sí misma. Las satisfacciones y los méritos de Cristo, por ser de valor infinito, eran necesarios y por sí mismos más que suficientes para satisfacer adecuadamente a la divina justicia y redimirnos. Las satisfacciones y los méritos de la Virgen Santísima son, en cambio, insuficientes por sí mismos, y nada añaden intrínsecamente, ni pueden añadir, a las satisfacciones y méritos de Cristo. C. Es dependiente o subordinada, porque los méritos y las satisfacciones de la Virgen Santísima se apoyan en los méritos y satisfacciones de Cristo, toman de ellos su valor y dependen de ellos intrínsecamente, de manera que por sí solos no tendrían valor alguno. Se deben, pues, concebir como posteriores, con posterioridad de naturaleza, no de tiempo, a los méritos y satisfacciones de Cristo, como la luz se debe concebir posterior a la fuente luminosa de la cual se deriva. D. Es hipotéticamente necesaria. Dios, en efecto, habría podido perfectamente aceptar como precio de nuestro rescate las solas satisfacciones y méritos de Cristo, por ser de valor infinito, sin exigir que se uniesen a ellos las satisfacciones y méritos de María. Estos no son, pues, absolutamente necesarios, pero lo son hipotéticamente, o sea, en la hipótesis, que para nosotros es una tesis de que Dios lo ha dispuesto así, constituyendo también las satisfacciones y méritos de María como precio de nuestro rescate en unión a las satisfacciones y méritos de Cristo. María Virgen escribe con admirable exactitud el santo de Maantfart es necesaria a Dios, con una necesidad llamada hipotética porque es efecto de su voluntad, tratado, N39. En una palabra, en la economía de nuestra salvación no hay un corredentor y una corredentora, sino un solo redentor y una corredentora. En tal sentido puede decirse que la cooperación de la Virgen es parte integral de nuestra redención. Se podría preguntar, ¿por qué quiso Dios que el precio de nuestra redención estuviese como integrado por los méritos y satisfacciones de María Santísima, aun siendo suficientísimos por sí mismos, como de valor infinito, los méritos y satisfacciones de Cristo? Solamente lo quiso, respondemos, no para añadir nada a los méritos y satisfacciones de Cristo, no para completarlos, sino por la armonía y la belleza de la obra redentora. Como nuestra ruina había sido obrada no por Adán solo, sino por Adán y por Eva, así nuestra reparación debía ser realizada, según el sapientísimo decreto de Dios, no solo por Cristo, nuevo Adán, sino por Cristo y María, por el nuevo Adán y por la nueva Eva. Con la corredentora, algo divinamente delicado, tierno, amable, entra en la obra grandiosa de la redención del mundo. Por medio de la corredentora, la salvación nos llega en forma de beso materno, 23. Por medio de la corredentora, por medio de María, la madre hace su entrada en el orden sobrenatural, la sonrisa de la madre, el corazón de la madre, la tierna asistencia de la madre, 24. He aquí en qué sentido y dentro de qué límites entenderlos nosotros el título de corredentora y la cooperación de María Santísima a la redención de los hombres. Esa concepción hay que considerarla por lo menos como teológicamente cierta. El título de corredentora es uno de los más gloriosos para la Virgen Santísima y más queridos al corazón de sus devotos. Es uno de los más gloriosos por la plena y perfecta semejanza que establece entre la Virgen Santísima y su divino Hijo. Es uno de los más queridos al corazón del hombre, por la filial confianza y por el vivo estremecimiento de gratitud que instintivamente despierta. Si se conociese mejor, escribió oportunamente el cardenal Lelpicier, la parte de María en la obra de nuestra redención, cuántos beneficios se derivarían de ahí para la Iglesia. Las almas piadosas encontrarían en esta verdad tan consoladora para nuestra fe, tan edificante para la moral cristiana, nuevos motivos de fervor, nuevos alientos en la vida del espíritu. Los cristianos tibios o indiferentes se sentirían sacudidos de su sueño letárgico, y las ovejas extraviadas volverían a encontrar el camino que conduce al redil. 25. 1. El P. Cuervo establece de manera exhaustiva las diferencias entre el acto o los actos corredentivos de María con los de Cristo Redentor en la siguiente forma. 26. A Jesucristo pertenece al orden hipostático sustancialmente, María solo de una manera relativa. Segunda. Los actos de Jesucristo, en cuanto hombre, son actos de la persona divina del Verbo, de un hombre Dios; los de María, de una pura criatura elevada sobre toda criatura. Tercera. La plenitud de la gracia de Jesucristo es absoluta en el mismo ser de la gracia, intensiva y extensivamente; la de María, solo relativamente. Cuarta. La plenitud de gracia de Jesucristo es suba propia; la de María, toda derivada y participada de Jesucristo. Quinta. La de Jesucristo es por esta causa capital, y la de María, no. Sexta. La raíz de la ordenación intrínseco divina de la gracia de Jesucristo a la causalidad de la salvación y redención del género humano es el orden hipostático sustancial, y en María el relativo. Séptima. Los actos de Jesucristo satisfacen por el pecado y nos merecen la gracia con todo rigor de justicia, y los de María solo de condignidad. Octava. Por eso mismo Jesucristo es, con toda propiedad, el único Redentor, en todo el sentido de la palabra, y María la asociada a él o la corredentora. Novena. La virtud redentiva de los actos de Jesucristo es esencial e infinita absolutamente; la de los actos de María,
toda participada y solo en cierto sentido infinita. 1.0 Jesucristo es por derecho propio causa principal de nuestra redención, y María solamente con causa y corredentora, en todo dependiente y subordinada a Jesucristo. 1.1 Los actos de María, en cuanto asociada al orden hipostático, trascienden a los nuestros, los de Jesucristo, también a los de María. 1.2 Los actos de Jesucristo no admiten progreso intrínseco en cuanto a su virtud y perfección, sino tan solo extrínseco, los de María, en cambio, tienen progreso intrínseco y extrínseco, de la misma manera que su gracia y caridad. 1.3 Por lo mismo, en cuanto al valor intrínseco, el acto redentivo de Jesucristo puede decirse que es uno, y el de María no uno triple, intrínseca y extrínsecamente. 1.4 Como los actos, tanto de Jesús como de María, por razón del orden hipostático, consiguen el de la encarnación según un grado de perfección diversa, en ellos se encuentra intrínsecamente la forma redentiva, no de un modo totalmente igual ni tampoco totalmente diverso, sino proporcionalmente semejante, o sea análogamente, con una analogía de proporcionalidad propia, con distancia indefinida o más bien infinita. Por eso Jesucristo es absolutamente el Redentor o el Redentor único, y María simplemente la corredentora. Jesucristo, Redentor y cabeza del cuerpo místico, nosotros solamente redimidos, y María, ni redentora ni cabeza, pero tampoco simplemente redimida, sino en un plano u orden intermedio, por una parte, inferior al de Jesucristo, y por otra, superior a todos nosotros, es decir, en el plano u orden de la mediadora y corredentora de los hombres. Tal es el que todos atribuimos a la Virgen Santísima. Las diferentes vías o modos de la redención y corredención. Con una profundidad y una perspicacia hasta hoy no superada por nadie, el doctor angélico Santo Tomás de Aquino demuestra que la pasión de Cristo fue causa de nuestra salvación de 5 modos distintos, por vía de mérito, de satisfacción, de sacrificio, de redención y de eficiencia instrumental 1. Ahora bien, dadas las íntimas relaciones entre la redención realizada por Cristo y la corredención que corresponde a María, esta última revestirá las mismas vías o modos que la de Cristo, aunque, claro es, en sentido puramente analógico, o sea de semejanza de semejante, que salva perfectamente la distancia infinita que hay entre la redención y la corredención. Vamos, pues, a establecer el paralelismo analógico entre las diferentes vías o modos de la redención y los correspondientes a la corredención. Por vía de mérito. Ante todo vamos a dar unas nociones sobre el mérito sobrenatural y sus diferentes clases y divisiones. En general, se da el nombre de mérito al valor de una obra que la hace digna de recompensa. Es el derecho que una persona adquiere a que otra persona le premie o recompense el trabajo o servicio que le prestó. El mendigo pide humildemente la limosna a su generoso bienhechor sin derecho estricto a recibirla, el obrero, en cambio, tiene derecho a recibir el justo salario que ha merecido con su trabajo. El mérito es una propiedad del acto humano deliberado y libre. En el mérito entran siempre dos personas, el merecedor y el premiador. Y dos cosas, la obra meritoria y la recompensa a ella debida. Hay dos clases de mérito, el de condigno, que se funda en razones de justicia, y el de congruo, que no se funda en razones de justicia ni tampoco en pura gratuidad, sino en cierta conveniencia por parte de la obra y en cierta liberalidad por parte del que recompensa. Y así, VGR, el obrero tiene estricto derecho, de condigno, al jornal que ha merecido con su trabajo, y la persona que nos ha hecho un favor se hace acreedora, de congruo, a nuestra recompensa agradecida. El mérito de condigno se subdivide en mérito de estricta justicia, ex toto rigore justitiae, y de justicia proporcional, ex condignitate. El primero requiere una igualdad perfecta y absoluta entre el acto meritorio y la recompensa y entre el que merece y el que premia, por eso en el orden sobrenatural este mérito es propio y exclusivo de Jesucristo, ya que solamente en él se salva la distancia infinita entre Dios y el hombre. El segundo supone tan solo igualdad de proporción entre el acto bueno y la recompensa, pero, habiendo Dios prometido recompensar esos actos meritorios, esa recompensa es debida en justicia, no porque Dios pueda contraer obligaciones para con el hombre, sino porque se debe a ese mismo el cumplimiento de su palabra 2. A su vez, el mérito de congruo se subdivide en de congruo propiamente dicho, que se funda en razones de amistad, VGR, el derecho que da la amistad para obtener un favor de un amigo, y de congruo impropiamente dicho, que se funda únicamente en la misericordia de Dios, VGR, una gracia impetrada por un pecador, o en su bondad y liberalidad divinas, VGR, la disposición del pecador para recibir la gracia del arrepentimiento. En el mérito de congruo impropiamente dicho no se salva, en realidad, la razón de mérito verdadero, y en el de congruo propiamente dicho se salva tan solo de manera remota e imperfecta. Para que aparezcan con mayor claridad estas divisiones y subdivisiones vamos a recogerlas en el siguiente cuadro esquemático. De condigno. 1 según la justicia estricta, ex loto rigore justitiae. 2 según la justicia proporcional, ex condignitate. De congruo. Propiamente dicho. 1 fundado en el derecho de amistad. Impropiamente dicho. 1 fundado en la sola misericordia de Dios, la impetración de una gracia por un pecador. 2 fundado en la bondad y liberalidad divinas, la disposición del pecador para la gracia. Teniendo en cuenta estos principios he aquí en 2 conclusiones la doctrina relativa a Cristo como Redentor y a María como corredentora. El mérito redentor de Jesucristo fue universal, sobreabundante, infinito y de condigno según la justicia estricta. Completamente cierta y común.
He aquí las pruebas. A. Universal. Consta expresamente en la Sagrada Escritura, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, y en 2,2, cf. Rom 5,18. B. Sobreabundante. Lo dice también expresamente la Sagrada Escritura, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, para que, como reinó el pecado por la muerte, así también reine la gracia por la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Rom 5,20 a 21. C. Infinito. En virtud de la unión hipostática, que confería a todos los actos de Cristo un valor infinito, cf. De 550 a 52. D. De condigno según la justicia estricta. Porque en Jesucristo y solamente en Él se cumplen las condiciones que exige esta clase de mérito, la principal de las cuales es que exista una igualdad perfecta y absoluta entre el acto meritorio y la recompensa y entre el que merece y el que premia. Y si se ha de merecer para otros, es necesario que haya una ordenación divina de ese mérito a los otros, lo cual se cumple también perfectísimamente en Cristo Redentor, puesto que el fin próximo de la encarnación del Verbo es la redención de todo el género humano. 2. El mérito corredentivo de María fue también universal, pero insuficiente, finito y no de rigurosa y estricta justicia, ni tampoco de simple congruo, sino de justicia imperfecta o proporcional, de condigno, ex condignitate. Cierta en los 3 primeros aspectos, probabilísima en el 4. He aquí las pruebas. A. Universal. Porque la corredención mariana, lo mismo que la redención de Cristo, con la que forma una sola cosa, afecta a todo el género humano sin excepción. No hay un redentor por un lado y una corredentora por otro, sino una sola redención, realizada por Cristo con la cooperación secundaria de María. B. Insuficiente. María sola, o sea, independientemente de Cristo, no hubiera podido redimirnos. Su corredención depende esencialmente de la redención realizada por Cristo y deriva intrínsecamente de ella, como ya vimos. C. Finito. Ya que ninguna pura criatura es capaz de realizar un acto infinito. Solo Cristo hombre, en virtud de la unión hipostática, que le hacía personalmente Dios, podía realizar actos de valor infinito. D. No de rigurosa y estricta justicia. Porque ya hemos visto en la conclusión anterior que esta clase de mérito corresponde única y exclusivamente a Cristo. E. Ni tampoco de simple congruo. Hasta hace pocos años era sentencia común entre los mariólogos que María nos mereció de congruo lo mismo que Cristo nos mereció de condigno. Se apoyaban, entre otras razones, en un famoso texto de San Pío X en que expresamente lo dice así: ella nos merece de congruo, como dicen, lo que Jesucristo nos ha merecido de condigno. 3. En torno a este famoso texto de San Pío X, citado por activa y por pasiva por los partidarios del mérito de congruo por parte de María, hemos de decir 2 cosas. El Santo Pontífice probablemente no proclama esa doctrina por su cuenta, sino que se limita a repetir lo que entonces solían decir comúnmente los teólogos. Parece indicarlo así el inciso utaiunt, como dicen, puesto por el mismo Papa en esa declaración. En todo caso, Corno dice expresamente Pío XII en su encíclica Humani Generis: es cierto que generalmente los pontífices dejan libertad a con acento los teólogos en las cuestiones que se discuten con diversidad de pareceres entre los doctores de mejor notas, de 2313. Luego es lícito abandonar la fórmula de congruo, cuestión discutida entre los teólogos, si una investigación teológica más profunda obliga claramente a ello. Ahora bien, esa investigación teológica más profunda se ha producido de hecho. Es gloria de los mariólogos españoles haber dado con la fórmula precisa y exacta para determinar el mérito de María y diferenciarlo del de Cristo y del que nos corresponde a los simples cristianos en el orden de la gracia con relación a los demás. En Cristo, como hemos visto, ese mérito es de estricta y rigurosa justicia, de condigno ex toto rigore justitiae; en nosotros, con relación a los demás, es de pura congruencia, de congruo, aunque puede ser de condigno proporcional con relación a nosotros mismos. En María es de condigno proporcional, tanto para sí misma como para todo el género humano. Vamos a verlo en el siguiente apartado. F. Sino de justicia imperfecta o proporcional, de condigno ex condignitate. El primer mariólogo moderno que planteó de nuevo esta tesis, que ya tenía ciertos antecedentes históricos. 4, fue Lebón en un artículo que casi fue rechazado de plano por los teólogos de su época. 5. Un conato mucho mejor orientado y más eficaz fue el del dominico P. Antonio Fernández en su famoso artículo de Mediatione Secundum Doctrinam Divito Hume y 6, pero fue el P. Manuel Cuervo, O.P., quien orientó definitivamente la cuestión en unos artículos importantísimos publicados en la revista Ciencia Tumista en 1938 y 1939, estableciendo como primer fundamento del mérito mariano de condignidad la sociabilidad de la gracia de María, no por participación de la capitalidad de Jesucristo, como proponía el P. Fernández I, sino en virtud de su consorcio universal con Cristo, y, por consiguiente, de su condición de mediadora y corredentora. Por esta gracia social perfectísima, María merece condignamente, aunque con mérito de condignidad, no de estricta justicia, la gracia para todo el género humano en perfecta dependencia de Jesucristo. La tesis del P. Cuervo, magistralmente expuesta por él mismo en los artículos citados y en su obra mariológica últimamente publicada 7, se ha impuesto de manera tan arrolladora que, como reconoce uno de sus principales contradictores, René Laurentin, ella gagnit elimant de tareindans les milieux theologiques,
un recente status questionistenda la daan come predominante, 8 en efecto, entre otros muchos, admiten y defienden esa tesis, aunque con diferentes matices, que no afectan al fondo de la cuestión. Los eminentes mariólogos Aldama, Balic, Basilio de San Pablo, Vitremieux, Boyer, Carol, Colomer, Collestan, Cuervo, A. Fernández, Frioff, García Garcés, Gravic, Leboir, Lebon, Llamera, Sauras, Siavica, Vacas, etc., etc. Esta tesis fue defendida con gran brillantez por el P. Marceliano Llamera, O.P., en el Congreso Mariano Internacional celebrado en Roma en 1950, reduciendo al silencio a todos sus impugnadores, muchos de los cuales han cambiado ya de pensar. No podemos recoger aquí en toda su amplitud la vigorosa argumentación teológica que deja fuera de toda duda la verdad del mérito de condigno proporcional, ex condignitate, que corresponde a la Virgen Corredentora 9. En brevísima síntesis, he aquí el nervio fundamental de la argumentación, tomado literalmente del P. Cuervo 10. 3 condiciones señalan todos los teólogos para que este mérito condigno de la gracia sea viable en una pura criatura respecto de todas las demás. A. Representación moral del género humano. B. Gracia perfectísima. C. Ordenación divina universal al mérito de la misma para todos. Ahora bien, ¿qué falta a la Virgen para habernos merecido de hecho ex condignitate la gracia? Según las exigencias de la teología tradicional, nada. Elevada por Dios al mismo orden hipostático en cuanto Madre del Redentor, asociada a Cristo en los mismos fines de la encarnación, llena de gracia con Cristo sobre toda pura criatura, María guarda, respecto de la gracia para todo el género humano, una proporción semejante a la del mismo Jesucristo, y a la que cada uno de nosotros tenemos en orden al aumento de la misma y a la consecución de la vida eterna. Luego, así como nosotros merecemos ex condignitate el aumento de la gracia y de la vida eterna, así también María nos consiguió a todos aquella, excepto para sí misma. La diferencia entre nuestros méritos de condignidad y los de María está en que los nuestros se refieren solo al aumento de la gracia en nosotros mismos y a la consecución de la vida eterna, y los de María, además de esto, tienen por objeto la misma consecución de la gracia para todo el género humano, por la diversa ordenación intrínseca de esta en ella y en nosotros. Y la diferencia del mérito de Jesucristo, en que el de este es ex toto rigore justitiae y el de María solamente ex condignitate, por lo mismo que se obtiene en virtud de la gracia recibida de aquel. Redondeando esta doctrina y perfeccionando la terminología, el insigne mariólogo Pellamera ha calificado con singular acierto esta proyección universal de la gracia corredentiva de María con el término de gracia maternal. Escuchemos al propio Pellamera en su magnífica argumentación sobre este punto concreto 11. La misión de Jesús y de María es como la proyección vital de su propio ser. Y la interdependencia y analogía que los liga ontológicamente los liga también causalmente en su actividad divinizadora. La actividad salvífica de María en cooperación con Cristo es la actuación de su maternidad espiritual, procedente de la divina, como la de Cristo es la actuación de su capitalidad, procedente de la unión hipostática. Repetirnos los principales enunciados que, a nuestro entender, expresan exactamente esta verdad eje de la economía salvadora cristiano-mariana. 1. Como el carácter o título soteriológico principal y esencial de Cristo es el de cabeza de los hombres, el carácter o título consoteriológico esencial y principal de María es el de madre de los hombres 12. 2. Como la infinita gracia habitual individual derivada de la unión hipostática constituye formalmente la capitalidad de Cristo, así la gracia llena de María, demandada por su divina maternidad y procedente de la infinita gracia de Cristo, constituye formalmente su maternidad espiritual 13. 3. Como la gracia de Cristo es y se llama gracia capital, la gracia de María es y se llama gracia maternal. Repare el lector un poco en este postulado, que expresa la índole y la denominación propia de la gracia de María, afirmando que es una gracia maternal. Cristo es y actúa siempre como cabeza. Y por eso la gracia de Cristo se llama gracia capital. María es y actúa siempre como madre. Su gracia es y debe llamarse maternal. No le cuadra la sola denominación de social, porque expresa un carácter común y no propio. Lo es, en cambio, el de gracia maternal, porque designa su naturaleza y la distingue de todas las demás maneras de gracia. En efecto, A. Expresa su naturaleza, pues siendo su fin la regeneración de los hombres, ha de ser maternal en sí misma. H. La distingue de nuestra gracia, que es de suyo individual y no social, y menos maternal. C. La distingue de la gracia de Cristo, que, aunque también es social, no es maternal, sino capital. Esta inteligencia de la gracia de María facilita la de su misión salvadora, que ella verifica con la eficaz actuación de su gracia maternal, como proclama el siguiente postulado. 4. Como la gracia capital incluye y unifica todas las virtualidades y caracteres de Cristo respecto de los hombres, así la gracia maternal de María incluye y unifica todas las virtualidades y caracteres de María respecto de los hombres 14. Una de esas virtualidades de la gracia maternal de María es su mérito corredentivo condigno, como vamos a ver. Argumentación general. La maternidad espiritual o gracia maternal es al mérito corredentivo de María lo que la capitalidad o gracia capital es al mérito redentivo de Cristo. Mas, en virtud de su capitalidad, Cristo merece de condigno, absoluto, la gracia del género humano. Luego María, en virtud de su maternidad espiritual, con merece de condigno, ex condignitate, la gracia del género humano.
La argumentación analógica respecto del mérito tiene su justificación en la analogía general soteriológica de la capitalidad y de la maternidad espiritual, pues la maternidad, como ya probamos, en dependencia y subordinación a la capitalidad, es a la misión consoteriológica de María lo que la capitalidad es al suyo. La analogía es, pues, verdadera. También lo es la dependencia que el razonamiento establece entre la capitalidad de Cristo y su merecimiento condigno de la gracia universal, pues se trata de un principio básico de la teología de la redención. Nada tenemos que añadir a esta vigorosa argumentación de los padres Cuervo y Llamera. Quedamos, pues, en que el mérito corredentivo de María es de verdadero condigno proporcional, en plena y total dependencia del de Jesucristo, a diferencia del mérito redentor del mismo Cristo, que es de condigno según estricta y rigurosa justicia. Y que el mejor modo de calificar la gracia corredentiva de María es la fórmula feliz de gracia maternal. Por vía de satisfacción. El segundo modo con que Cristo realizó la redención del mundo, y, por tanto, analógicamente, María su corredención, fue por vía de satisfacción. Vamos a estudiar este nuevo aspecto en Cristo y María, estableciendo en primer lugar algunos prenotandas que aclaran los conceptos y preparan las rectas conclusiones. Primero, la culpa y la pena del pecado. En el pecado hay que considerar dos cosas: la culpa u ofensa que se comete contra Dios y el reato de pena que lleva siempre consigo aquella ofensa. Con el pecado el hombre ultraja el honor de Dios, apartándose de él para seguir sus gustos y caprichos. En el derecho humano, al que quebranta la ley se le impone una pena, de muerte, de cárcel, de trabajos forzados, una multa, etc., para restablecer el orden conculcado. La justicia divina exige también una satisfacción para perdonamos el pecado. Segundo concepto de satisfacción. Santo Tomás la define: la compensación de una injuria inferida según igualdad de justicia 15. Tercer elementos que la integran. Son dos: uno material, que es cualquier obra penosa sufrida como pena del pecado, y otro formal, que consiste en la aceptación voluntaria y por caridad de esa obra penosa con la intención de satisfacer la ofensa inferida a Dios. 4 clases de satisfacción. A. Por razón de la forma, es triple: reconciliativa, expiativa y formal. La reconciliativa tiene por objeto reparar solamente la culpa u ofensa del pecado, la expiativa se refiere solamente a la satisfacción de la pena debida por la culpa, y la formal incluye ambas reparaciones, de la culpa y de la pena. Interesa esta distinción, porque, según los protestantes, nuestra satisfacción tiene un sentido puramente expiativo de la pena, sin reparar o extirpar la culpa. En sentido católico, en cambio, la expiación es formal, o sea, expía y repara la culpa y la pena. B. Por razón de la persona que la ofrece se divide en personal y vicaria, según la ofrezca la misma persona que infirió la ofensa u otra persona en representación de aquella. Teniendo en cuenta todo esto, podemos establecer las siguientes conclusiones con relación a Cristo y a María. Y, la pasión de Cristo es causa satisfactoria, en sentido formal y vicario, de los pecados de todos los hombres, o sea, ofreció al Padre una reparación universal, sobreabundante, intrínseca y de rigurosa justicia por los pecados de todos los hombres. Doctrina católica. Expliquemos ante todo los términos de la conclusión. A. Es causa satisfactoria en sentido formal, o sea, que reparó la culpa y satisfizo la pena del pecado, las dos cosas. B. Vicaria, o sea, ofreciendo su vida, no por las propias culpas, que no tenía, sino por las de todos nosotros. C. Universal, o sea, ofreciéndola por todos los hombres del mundo sin excepción, ya que todos ellos fueron redimidos por Cristo. D. Sobreabundante, en virtud de la dignidad infinita de la persona de Cristo, que rebasó con mucho la magnitud de la ofensa hecha a Dios por todo el género humano. E. Intrínseca, o sea, por su propio valor objetivo, y no por una simple aceptación extrínseca por parte de Dios. F. De rigurosa justicia, como hemos explicado en la cuestión anterior relativa al mérito de Jesucristo. Esto expuesto, he aquí las pruebas de la conclusión. A. La Sagrada Escritura. Consta clarísimamente en los vaticinios del profeta Isaías y en el Nuevo Testamento. Veamos tan solo algunos textos. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Is 53,5. Por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y recibirá muchedumbres por botín, por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores cuando llevaba sobre sí los pecados de todos e intercedía por los pecadores. S 53,12. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 1 y en 2,2. A quien ha puesto Dios como sacrificio de propiciación, mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Rom 3,25. B. El magisterio de la Iglesia. El Concilio de Trento enseña expresamente que Jesucristo nos mereció la justificación por su pasión santísima en el leño de la cruz y satisfizo por nosotros a Dios Padre, y también que, al padecer en satisfacción por nuestros pecados, nos hacemos conformes a Cristo Jesús, que por ello satisfizo y de quien viene toda nuestra suficiencia. De 904. Esta misma doctrina ha sido enseñada siempre por el Magisterio Universal Ordinario de la Iglesia 16. C. La razón teológica. Escuchemos el hermoso razonamiento de Santo Tomás 17. Propiamente hablando,
satisface por la ofensa el que devuelve al ofendido algo que él ama tanto o más que el odio con que aborrece la ofensa. Ahora bien, Cristo, padeciendo por caridad y obediencia, ofreció a Dios un obsequio mucho mejor que el exigido para la compensación de todas las ofensas del género humano. Y esto por 3 capítulos. Por la grandeza de la caridad con que padeció su pasión. 2. Por la dignidad de lo que entregó en satisfacción del pecado, su propia vida de hombre Dios. 3. Por la amplitud e intensidad del dolor que padeció. De manera que la pasión de Cristo no solo fue suficiente, sino sobreabundante satisfacción por todos los pecados del género humano, según las palabras de San Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, y en 2,2. Al resolver las dificultades añade el doctor Angélico observaciones muy interesantes, como vamos a ver. Dificultad. Es el pecador quien debe satisfacer, pues es el quien cometió la ofensa y es el quien debe arrepentirse y confesarse, no otro en su lugar. Respuesta. La cabeza y los miembros constituyen como una sola persona mística, y por eso la satisfacción de Cristo pertenece a todos los fieles como miembros suyos. Cuando 2 hombres están unidos por la caridad, y por esta vienen a ser uno, pueden satisfacer el uno por el otro. 18. La satisfacción es un acto exterior, para cuya ejecución se puede uno valer de instrumentos, entre los cuales se cuentan los amigos. No ocurre lo mismo con el arrepentimiento y la confesión, que tienen que ser actos personales del propio penitente, adr. Dificultad. A nadie se le puede ofrecer satisfacción infiriéndole una ofensa mayor. Pero la mayor ofensa que jamás se haya hecho a Dios fue, precisamente, la crucifixión de su divino Hijo. Luego parece que con ello no quedó satisfecha la deuda de nuestros pecados, sino que se aumentó muchísimo más aún. Respuesta. Fue mucho mayor la caridad de Cristo paciente que la malicia de los que le crucificaron, y, por lo mismo, satisfizo Cristo a Dios mucho más con su pasión que le ofendieron con su muerte los que le crucificaron. La pasión de Cristo fue suficiente y sobreabundante satisfacción por el pecado que cometieron los mismos que le crucificaron. Ad 2. Dificultad. El alma, en la que está propiamente el pecado, es superior a la carne. Pero Cristo padeció, en la carne, como dice San Pedro, 1p4, 1. Luego no parece que pudiera satisfacer con ello nuestros pecados. Respuesta. La dignidad de la carne de Cristo no se ha de medir por su propia naturaleza corporal, sino por la dignidad de la persona que la asumió, el Verbo divino, en virtud del cual pasó a ser carne de Dios y, por lo mismo, alcanzó una dignidad infinita. Ad 3. Segunda, por el misterio de su compasión al pie de la cruz, la Santísima Virgen María, en estrecha dependencia y subordinación a la pasión de Cristo, ofreció también al Padre una satisfacción universal e intrínseca, pero insuficiente y finita, aunque dignamente proporcional. Doctrina cierta y casi común. El solo enunciado de la conclusión explica claramente la relatividad satisfactoria de la compasión de María y sus diferencias esenciales con la satisfacción absoluta e infinita realizada por la pasión de Cristo. La de María, en efecto, fue a. Universal, por la ordenación divina de sus dolores a la salvación del género humano, en plena y absoluta dependencia de Cristo Redentor. B. Intrínseca, porque intrínseca es la asociación de María a Cristo en el fin mismo de 5. Edención y, por lo mismo, la cooperación de María a la pasión de Cristo, con la que forma como una misma cosa por divina ordenación. C. Insuficiente, porque por sí misma, o sea, independientemente de la pasión de Cristo, la compasión de María no hubiera podido satisfacer por todos los pecados del mundo, al menos en plan de rigurosa y estricta justicia, por la infinita desproporción entre el ofendido, Dios, y el que ofrece la satisfacción, una pura criatura, María. D. Finita, porque ninguna pura criatura puede realizar un acto infinito. E. Aunque dignamente proporcional, porque, como vimos al hablar del mérito de María, ésta nos conmereció con mérito proporcional, ex con dignitate, lo que Cristo nos mereció en todo rigor de justicia, y esto mismo hay que aplicarlo a la ceo satisfacción ofrecida al Padre por María corredentora. Es más, como dice un ilustre mariólogo, las satisfacciones de María ofrecidas a Dios por el pecado, pertenecen de algún modo al orden hipostático y están colocadas, por consiguiente, en un plano trascendente a la misma ofensa del pecado por parte del hombre. 19. La razón misma, escribe a propósito de esto Roschini 20- nos dice que la Virgen Santísima, habiendo sido, mártir con Cristo, para la redención, ha satisfecho juntamente con Cristo la pena debida por el pecado. Lo inmenso de su caridad, la dignidad de sus actos satisfactorios, la magnitud de su dolor, nos revelan toda la excelencia de su satisfacción. A quien nos objetase que a una satisfacción por sí misma suficiente, más aún, de infinito valor, como es la de Cristo, no se puede añadir otra satisfacción, respondemos que la satisfacción de María no se añade a la de Cristo para aumentar el valor infinito de ésta, sino solo para que se cumpla la ordenación divina, que lo ha dispuesto así libremente para la redención del género humano. Por vía de sacrificio. La pasión de Cristo realizó también la redención del mundo por vía de sacrificio, y, análogamente, o sea, salvando las debidas proporciones, hay que decir lo mismo de la corredención mariana. Pero antes de pasar a demostrarlo es conveniente precisar el verdadero sentido y alcance de la palabra sacrificio. En sentido estricto, el sacrificio consiste en la oblación externa de una cosa sensible, con cierta inmutación o destrucción de la misma,
realizada por el sacerdote en honor de Dios para testimoniar su supremo dominio y nuestra completa sujeción a él. Esta definición recoge las 4 causas del sacrificio. A. Material, la cosa sensible que se destruye, VGR, un cordero. B. Formal, su inmolación o destrucción en honor de Dios. C. Eficiente, el sacerdote o legítimo ministro. D. Final, reconocimiento del supremo dominio de Dios y nuestra total sujeción a él. Esto supuesto, vamos a exponer la doctrina referente a Cristo y a María en forma de conclusiones. Primera, la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz tienen razón de verdadero sacrificio en sentido estricto. Doctrina católica. Lo negaron los socinianos, protestantes liberales y los racionalistas y modernistas en general, tales como Renan, Sabatier, Smith, Arnac, Luasí, etc. Contra ellos, he aquí las pruebas de la doctrina católica. A. La Sagrada Escritura. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías vaticinó el sacrificio de la cruz. Maltratado y afligido, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Quiso quebrantarlo Yahvé con padecimientos. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, tendrá prosperidad y vivirá largos días. Is 53,7 y primero. San Pablo insiste repetidas veces en la oblación sacrificial de Cristo. Y ahora todos son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención de Cristo Jesús, a quien ha puesto Dios como sacrificio de propiciación, Rom 3,24 a 25. Vivid en caridad, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios de suave olor, F 5,2. Porque Cristo, que es nuestra Pascua, o sea, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado, 1 Sioar 5,7. Pero ahora una sola vez, en la plenitud de los siglos, se manifestó, Cristo, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, Heb 9,26. B. El magisterio de la Iglesia. La Iglesia ha enseñado siempre y en todas partes, con su magisterio universal ordinario, la doctrina de la conclusión. Y aunque no la ha definido expresa y directamente, por ser una verdad tan clara y fundamental, la da por supuesta y la define indirectamente al definir otras cosas afines. Véanse, por ejemplo, los siguientes cánones del Concilio de Trento relativos al santo sacrificio de la misa. Si alguno dijere que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, sea anatema, de 948. Si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza y de acción de gracias o mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, sea anatema, de 950. Si alguno dijere que por el sacrificio de la misa se infiere una blasfemia al santísimo sacrificio de Cristo cumplido en la cruz, o que éste sufre menoscabo por aquel, sea anatema, de 951. C. La razón teológica. En la pasión y muerte de Cristo se dieron en grado excelentísimo todas las condiciones que se requieren para un verdadero sacrificio en sentido estricto, a saber. Materia del sacrificio, el cuerpo santísimo de Cristo inmolado en el madero de la cruz. Objeto formal, la inmolación o destrucción del cuerpo de Cristo, voluntariamente aceptada por él a impulsos de su infinita caridad. Sacerdote oferente, el mismo Cristo, sumo y eterno sacerdote, ofreciéndose a la vez como víctima. Finalidad, devolverle a Dios el honor conculcado por el pecado, reconociendo su supremo dominio y nuestra completa sujeción a él. Se cumplen, pues en la pasión de Cristo todas las condiciones del verdadero sacrificio en grado superlativo. Para mayor abundamiento, escuchemos a Santo Tomás y a San Agustín exponiendo hermosamente esta doctrina. Propiamente hablando, se llama sacrificio una obra realizada en honor de Dios y a él debida para aplacarle. Ahora bien, Cristo se ofreció voluntariamente en su pasión por nosotros, y el hecho de haberla soportado voluntariamente con infinita caridad fue sumamente grato y acepto a Dios. De donde resulta claro que la pasión de Cristo fue un verdadero sacrificio. 21. ¿Qué cosa podían tomar los hombres más conveniente para ofrecerla por sí mismos que la carne humana? ¿Qué cosa más conveniente para ser inmolada que la carne mortal? ¿Y qué cosa tan pura para limpiar los vicios de los hombres que la carne concebida en el seno virginal sin carnal concupiscencia? ¿Y qué cosa podía ser ofrecida y recibida tan gratamente sino la carne de nuestro sacrificio, el cuerpo de nuestro sacerdote? 22. Como advierte Santo Tomás, aunque la pasión de Cristo fue un horrendo crimen por parte de los que le mataron, por parte de Cristo fue un sacrificio suavísimo de caridad. Por esto se dice que fue el mismo Cristo quien ofreció su propio sacrificio, no aquellos que le crucificaron. 23. Advertencias. Primera en sentido lato, el sacrificio de Jesucristo comenzó en el momento de la encarnación en el seno virginal de María, cf. Heb 10, 5 a 7, pero no se realizó propiamente y en sentido estricto hasta su real inmolación en la cruz. 2. En el cielo continúa perpetuamente el sacerdocio de Jesucristo, cf. Heb 7,17, pero no su sacrificio redentor, que, por su infinita eficacia, se realizó, una sola vez en la plenitud de los siglos, Heb 9,25, ya que con una sola oblación perfeccionó para siempre a los santificados, Heb 10,14. En el cielo ejerce Cristo su sacerdocio eterno intercediendo continuamente por nosotros ante el Padre, cf. Heb 7,25, siendo nuestro abogado ante él, y en 2,1,
y C comunicándonos la virtud eterna de su sacrificio en la cruz por medio de la fe y de los sacramentos por él instituidos. Segunda, los inmensos dolores de María, sobre todo los de su compasión al pie de la cruz de Cristo, tienen razón de verdadero y auténtico sacrificio, enteramente subordinado al de Cristo Redentor y en forma análoga y proporcional. Doctrina cierta y casi común. Con su claridad acostumbrada, escuchemos al Padre Cuervo exponiendo esta doctrina 24. Para entender rectamente la compasión de María en la pasión y muerte del Hijo y su cooperación con él en el misterio de nuestra redención, hay que tener en cuenta las cosas siguientes. Primera, la real asociación de María al orden hipostático y al fin de la encarnación, en virtud de la cual tiene una dignidad solo inferior a la de Jesucristo y una participación de su misión divina de salvar al mundo. Segunda, la plenitud inmensa de su gracia, proporcional a su altísima dignidad y misión sagrada. Tercera, su unión indisoluble con el Hijo por razón de su maternidad divina, de aquella doble asociación con él y de su gracia plenísima. Cuarta, los derechos que como madre suya tenía sobre la vida del Hijo, la cual, en cierto modo, le pertenecía a ella también. Esto supuesto, es fácil deducir. Primero, que todos los trabajos y dolores de María, cualquiera que fuera su origen o procedencia, estaban unidos, por disposición divina y de su voluntad informada por la gracia, a los de Jesucristo en el mismo fin de nuestra redención. Segundo, que todos los trabajos, dolores, aflicciones y hasta la misma muerte del Hijo en la cruz, espiritualmente eran también dolores, aflicciones y muerte de la Madre, por las relaciones de afinidad existentes entre los dos y las sobrenaturales de la gracia, ofrecidos a Dios con unidad profunda de voluntad, de intención y de fin. Tercero, que toda la vida de María, después de la concepción del Verbo, moralmente no fue otra cosa más que una convida de Jesús, y que la misma inmolación física que Jesucristo hizo voluntariamente de sí mismo en la cruz por la redención del género humano, la hizo también María de un modo espiritual, juntamente con la abdicación de todos sus derechos sobre la vida del Hijo, que, en cuanto madre, en cierta manera le pertenecía. Pero María no es Jesús, ni la vida de éste físicamente la vida de María. Los dos están íntima e indisolublemente unidos en un mismo orden y en un mismo fin, pero de muy diversa manera. Jesucristo, como sacerdote supremo y víctima al mismo tiempo, María, como asociada y cooferente espiritualmente. Jesucristo, en cuanto hombre, es sacerdote supremo y la víctima propiciatoria en virtud de la unión sustancial. María, aunque asociada al orden hipostático, no lo está, sin embargo, sustancialmente, sino de una manera puramente relativa. Esta asociación, aunque suficiente para unirla con Jesucristo en el mismo fin de la encarnación, no la constituye en sacerdote supremo ni en la víctima propiciatoria, por defecto en ella de la unión sustancial, ni tampoco formalmente en sacerdote ministerial, por carecer del carácter, sino en algo trascendente a este último, o sea, en cooperadora y cooferente realmente de un modo espiritual de todo el sacrificio de Jesucristo, en cuanto madre suya, mediadora y corredentora con el de todo el género humano. De donde se deduce que el sacrificio de María, subjetivamente considerado, no es formalmente el mismo de Jesucristo, por no encontrarse en ella de esa manera los elementos constitutivos de aquel, pero sí objetiva y espiritualmente, en la misma proporción de su cooperación espiritual al mismo sacrificio de Jesús en la cruz. La valoración del sacrificio de María, en su cooperación al de Jesucristo, hay que medirla por su dignidad de orden hipostático, por su inmensa gracia y caridad y por la misma vida del Hijo, que, en cierto modo, le pertenecía. Teniendo en cuenta todas estas cosas, no cabe duda que el sacrificio de María agradaría a Dios por lo menos tanto como le desagradó el pecado del hombre, y, por consiguiente, que la Virgen María cooperó con Jesucristo a nuestra redención a modo de sacrificio o con sacrificio, aplacando la ira divina y reconciliándonos con Dios, en colaboración íntima con su divino Hijo. Y esta cooperación de María a nuestra redención es análoga a la de Jesucristo con una analogía de proporcionalidad propia, por cuanto la razón de sacrificio se encuentra en María formalmente, pero de muy diversa manera, por lo mismo que solo espiritualmente es el mismo del Hijo. Fue sacerdotal el sacrificio de María al pie de la cruz. Íntimamente relacionada con la corredención mariana por vía de sacrificio se plantean los teólogos la cuestión del llamado sacerdocio de María. La inmensa mayoría de los teólogos niegan que el sacrificio de María al pie de la cruz fuera sacerdotal, sencillamente porque María no recibió ni podía recibir, como mujer que era, el sacerdocio ministerial, reservado por Dios exclusivamente a los hombres. Pero otros teólogos, empleando en sentido analógico la palabra sacerdote, atribuyen a la Virgen un real y verdadero sacerdocio, muy inferior al sacerdocio supremo de Jesucristo, pero muy superior al sacerdocio ministerial, que corresponde a los que han recibido el sacramento del orden, y, desde luego, al sacerdocio común, que corresponde a todos los cristianos, CFRP 2,9. Creemos que, rectamente entendida, es verdadera la sentencia que atribuye a la Virgen un verdadero sacerdocio, inmensamente superior al de los simples fieles e incluso muy superior al ministerial, que de ninguna manera poseyó, puesto que no recibió ni pudo recibir el sacramento del orden, aunque infinitamente inferior al sacerdocio supremo de Jesucristo. Escuchemos al Pealdama explicando con gran ponderación y serenidad este sacerdocio de María 25. Puede decirse que esta cooperación de María, al sacrificio redentor, sea estrictamente sacerdotal, de tal manera que el sacrificio de la cruz fue ofrecido juntamente por Cristo y por María, de donde ésta poseería el correspondiente sacerdocio. En el Nuevo Testamento se distingue un triple sacerdocio,
El primero es el sacerdocio de Cristo, supremo y eterno, el segundo es el sacerdocio ministerial, que existe en la Iglesia por el sacramento del orden, el tercero es el sacerdocio genérico de todos los cristianos, del que habla San Pedro, CFIP 2,9. La cooperación de la Virgen al sacrificio de la cruz no puede reducirse a la actuación de este último sacerdocio, el común a todos los cristianos. No solo porque este sacerdocio se refiere al sacrificio eucarístico, mientras que María cooperó al sacrificio mismo de la cruz, sino también porque María, unida de modo especial a la víctima, fue asociada singularmente con Cristo en la realización de la obra de la redención. Ni puede reducirse tampoco la actuación de María en el sacrificio de la cruz a la actuación del sacerdocio ministerial, ya que este sacerdocio no lo tuvo María ni lo pudo tener. Luego parece que hay que concluir que María poseyó un sacerdocio inferior al de Cristo, pero superior a nuestro sacerdocio ministerial. En una palabra, María no fue sacerdote en el sentido en que lo son los que han recibido el sacramento del orden, pero fue supersacerdote, en cuanto que cooperó intrínsecamente con el mismo Cristo al sacrificio redentor de la humanidad. Por vía de redención. Otro matiz importantísimo de la salvación que Cristo nos trajo con su pasión y muerte fue haberla producido por vía de redención. Este aspecto es tan importante que ha prestado su nombre a todo el misterio salvífico de Cristo Redentor, la redención del género humano, también, proporcionalmente, ha dado su nombre al misterio de María en cuanto corredentora de la humanidad. Como de costumbre, vamos a dar, antes de demostrarlo, unas nociones previas. 1. Concepto de redención. Como ya dijimos en las nociones preliminares de este capítulo, la palabra redimir significa volver a comprar una cosa que habíamos perdido, pagando el precio correspondiente a la nueva compra. Aplicada a la redención del hombre, caído por el pecado original, significa su rescate y vuelta al estado de justicia y amistad con Dios mediante la sangre de Cristo ofrecida por él al Padre. Segunda, las servidumbres del hombre pecador. Por el pecado el hombre había quedado sometido a una serie de esclavitudes o servidumbres, a la esclavitud del pecado, b, a la pena del mismo, c, a la muerte, d, a la potestad del diablo, y a la ley maseica. Jesucristo nos liberó de todas ellas, produciendo nuestra salud por vía de redención. Esto supuesto, vamos a exponer la doctrina relativa a Cristo y a María en dos conclusiones. Primera, Jesucristo con su pasión y muerte causó nuestra salud por vía de redención. Doctrina católica. Esta es la vía o modalidad más clara y terminantemente expuesta en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la Iglesia. La Sagrada Escritura, hay textos abundantes para probar la redención en general y de cada una de las esclavitudes en particular. Citamos tan solo algunos por vía de ejemplo. Primero, de la redención en general. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos, Mt 20,28. Se entregó a sí mismo para redención de todos, 1 Tim 2,6. Se entregó por nosotros para rescatamos de toda iniquidad, Tit 2,14. Habéis sido rescatados de vuestro vano vivir según la tradición de vuestros padres, no con plata y con oro caraptabal, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin defecto ni mancha, 1 P 1,18 a 19. Segundo, de las esclavitudes en particular. Del pecado, en quien tenemos la redención por la virtud de su sangre, la remisión de los pecados, F 1,7. B. De la pena del pecado, a quien ha puesto Dios como sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre, Rom 3,25. C. De la muerte, aniquiló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción, 2 Tim Leo. D. De la potestad del diablo, y Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los sacó valientemente a la vergüenza, triunfando de ellos en la cruz, Col 2,15. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Geb 2,14. De la ley maseica, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Gal 3,13. Envió Dios a su Hijo, para redimir a los que estaban bajo la ley, Gal 4,4 a 5. B. El magisterio de la Iglesia ha enseñado siempre y constantemente esta verdad fundamental de nuestra fe. He aquí algunas declaraciones del Concilio de Trento. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud dichosa de los tiempos, envió al mundo a su Hijo, Cristo Jesús, tanto para redimir a los judíos, que estaban bajo la ley, como para que las naciones que no seguían la justicia aprendieran justicia y recibieran todos la adopción de hijos de Dios, de 794. Jesucristo nos reconcilió con Dios en su sangre, hecho para nosotros justicia, santificación y redención, de 790. La justificación del impío es obra de la gracia de Dios por la redención de Cristo Jesús, de 798. Si alguno dijere que Cristo Jesús fue dado por Dios a los hombres únicamente como redentor en quien confíen y no también como legislador a quien obedezcan, sea anatema, de 831. C. La razón teológica. Escuchemos a Santo Tomás 27, de dos maneras estaba el hombre sometido a servidumbre. Por la esclavitud del pecado, pues, como dice Cristo por San Juan, quien comete el pecado es esclavo del pecado, 1,8,34. Y San Pedro dice, cada uno es siervo de aquel que le venció, 2 P 2, 19. Pues, como el diablo venció al hombre induciéndole a pecar, quedó el hombre sometido a la servidumbre del diablo. B. Por el reato de la pena con que el hombre queda obligado ante la divina justicia, lo cual supone cierta servidumbre,
pues a ella pertenece el que uno sufra lo que no quiere, ya que es propio del hombre libre el disponer de sí mismo. Pues como la pasión de Cristo fue satisfacción suficiente y sobreabundante por el pecado de todo el género humano y por el reato de pena a él debido, fue su pasión algo a modo de precio, por el cual quedamos libres de una y otra obligación. Cristo satisfizo por nosotros, no entregando dinero o cosa semejante, sino entregándose a sí mismo, que vale infinitamente más. De este modo se dice que la pasión de Cristo es nuestra redención o rescate. Nótese que el hombre, al apartarse de Dios por el pecado, se hizo esclavo del diablo por razón de la culpa, pero quedó vinculado a la justicia de Dios por razón de la pena que corresponde a ese pecado. La redención de Cristo para liberar al hombre era exigida por la justicia de Dios, no por lo que toca al diablo, que ejercía injustamente su imperio sobre el hombre sin tener ningún derecho a ello. Por eso no se dice que Cristo haya ofrecido su sangre, que es el precio de nuestro rescate, al diablo, sino a Dios. 28. Segunda, también la Virgen María, guardadas las debidas proporciones y diferencias con Cristo Redentor, causó nuestra salud por vía de redención, principalmente con su compasión al pie de la cruz, por lo que debe ser llamada y es con toda propiedad nuestra corredentora. Doctrina cierta y casi común. Escuchemos a Roschini explicando la doctrina de esta conclusión. 29. La Virgen Santísima, además de cooperar con su compasión a la redención del género humano a modo de mérito, de satisfacción y de sacrificio, cooperó también, finalmente, a modo de redención. Es la consecuencia lógica y podríamos decir el epílogo de los tres modos precedentes, a los que nada añade de real y positivo. La redención, en efecto, es una locución metafórica que expresa por sí misma un pago del precio, hecho a Dios Padre para la liberación del género humano de la esclavitud de Satanás. Dice, pues, una liberación tanto del reato de culpa como del reato de pena. De esta servidumbre, de este doble reato, Cristo nos ha liberado con su sangre, con su vida, y especialmente con su pasión. La Virgen, en cambio, ha cooperado a liberarnos sí en su compasión, ofreciendo, no solo la vida y la sangre de su divino Hijo, o sea, el valor meritorio y satisfactorio de la pasión, sino también sus propios dolores, o sea, el valor conmeritorio y consatisfactorio de su compasión. Esta cooperación de la compasión de María Santísima a nuestra redención es razonabilísima. La Virgen Santísima ha cooperado de modo inmediato al pago del precio de nuestra redención. Ella, por benignísima y sapientísima disposición divina, determinó, en el orden de ejecución del designio divino, el pago del precio de nuestro rescate, porque sólo por su libre consentimiento se realizó, la encarnación. Cooperó, pues, formalmente a la redención, y puede, por tanto, ser llamada, con razón, verdadera y propia corredentora del género humano. Por vía de eficiencia. Como dijimos al principio de esta sección, de acuerdo con Santo Tomás, el quinto modo por el que Cristo realizó la salvación del género humano fue por vía de causalidad eficiente. Vamos a establecer el paralelismo entre la redención de Cristo y la corredención de María para ver sus semejanzas analógicas y sus diferencias esenciales. En primer lugar, vamos a sentar algunas nociones previas que precisan el verdadero sentido de la cuestión y preparan su recta solución. Noción y división de causa. En general, se entiende por causa aquello con cuya virtud se produce alguna cosa. Se distinguen cuatro causas principales: material, formal, eficiente y final. Nos interesa recordar aquí las principales divisiones de la causa eficiente. Puede ser física y moral, según produzca su efecto de una manera física, como el fuego quema físicamente, o moral, como la recomendación obtiene la gracia para el recomendado. La física se subdivide en principal e instrumental, según produzca el efecto como agente principal o tan solo como instrumento. VGR, el escritor es la causa principal de la carta que escribe instrumentalmente la pluma. A su vez, el instrumento puede ser unido, VGR, la mano del escritor, o separado, VGR, la pluma con que escribe. Para mayor claridad recogemos estas divisiones en forma de esquema. La SI eficiente puede ser principal, como instrumento unido la mano. 1. Principal. Física. Instrumental, como instrumento separado la pluma. 2. Moral, por vía de mérito, intercesión, etc. Redención objetiva y subjetiva. Recibe el nombre de redención objetiva el hecho mismo de la redención realizada por Cristo, o sea, su pasión y muerte en la cruz. Redención subjetiva es la aplicación a nosotros de los frutos del sacrificio de la cruz. La humanidad de Cristo es el instrumento unido a su divinidad. Como es sabido, las acciones todas de Cristo se atribuyen al Verbo de Dios, única persona que hay en él. Pero el Verbo, causa principal, utilizaba a su humanidad santísima como instrumento unido para realizar las operaciones teándricas, o sea, las propias de Dios hombre. 31. Esta doctrina, que algunos niegan en sus sermones radiados, es importantísima en Cristología. Conclusiones. 1. Jesucristo es causa de nuestra redención objetiva y subjetiva por vía de causalidad eficiente física o principal en cuanto Verbo de Dios, e instrumental por parte de su humanidad santísima como instrumento unido a su divinidad. Doctrina más probable y común. En otro lugar hemos explicado ampliamente la causalidad física instrumental de la humanidad de Cristo al hablar del poder humano de Jesucristo. 32. Aquella doctrina es enteramente válida aplicada a la redención objetiva y subjetiva. Nos limitamos a recoger aquí el sencillo razonamiento de Santo Tomás en este lugar. 33. La causa eficiente es de dos maneras:
principal e instrumental. La causa principal de nuestra salud es Dios. Pero como la humanidad de Cristo es instrumento de la divinidad, según dijimos en su lugar, síguese que todas las acciones y padecimientos de Cristo obran instrumentalmente la salud humana en virtud de la divinidad. Y según esto, la pasión de Cristo causa eficientemente nuestra salud. Al resolver una objeción, recoge el doctor Angélico las 5 modalidades o diferentes aspectos con que la pasión de Cristo produce nuestra salud, asignando a cada una su matiz peculiar o propio. He aquí sus palabras. La pasión de Cristo, por relación a su divinidad, obra por vía de eficiencia, por relación a su voluntad humana, por vía de mérito, y por relación a su carne que sufre, por vía de satisfacción de la pena debida por nuestros pecados, por vía de redención, librándonos de la culpa, y por vía de sacrificio, reconciliándonos con Dios. Para mayor claridad recogemos esta doctrina en forma esquemática. La pasión y muerte de Cristo produjo nuestra salud. 1. Por orden a Dios, por vía de eficiencia. Principal, como verbo. Instrumental, como hombre. 2. Por la voluntad con que padeció, por vía de nuestra salud mérito. 3. Por parte de los sufrimientos padecidos. A. Inmolando su vida para reconciliarnos con Dios, por vía de sacrificio. B. Para redimirnos de la culpa, por vía de redención. C. Para librarnos de la pena, por vía de satisfacción. Veamos ahora la doctrina correspondiente a la corredención mariana. 2. La Santísima Virgen María, como corredentora, contribuyó también eficientemente a nuestra redención, pero no con una causalidad física principal ni instrumental, sino con una causalidad moral y eficiente dispositiva universal. Doctrina más probable y común. Después de rechazar la causalidad eficiente física, tanto principal, que corresponde únicamente a Cristo en cuanto verbo divino, como instrumental, que es la propia de la humanidad de Cristo, como hemos visto en la conclusión anterior, el P. Cuervo razona del siguiente modo la causalidad moral de María corredentora en sentido eficiente dispositiva universal. He aquí sus propias palabras. La causalidad de María respecto de la gracia es, pues, formalmente de orden moral, consistente en la adquisición de aquella por el mérito y en la aplicación de la misma a nosotros por medio de su intercesión ante Dios. Así es constantemente enseñada esta doctrina, tanto por la tradición como por el magisterio de la Iglesia 36, de tal manera que la misma unión de voluntades y de méritos, de intención y de fin que existió entre Jesús y María en cuanto a la adquisición de la gracia, continúa perpetuamente en su intercesión por nosotros, en la presentación ante Dios de sus méritos, los cuales nos consiguen la gracia divina que causa efectivamente nuestra redención y justificación. Jesús y María son, pues, en un orden distinto, dos causas universales, subordinada la segunda al primero, de todo el misterio de nuestra redención, por cuya unión espiritual recibimos nosotros el influjo saludable de la gracia, la cual es causada en nosotros por J. Jesucristo de una manera eficiente e instrumental, como verdadera cabeza del cuerpo místico, y por María de un modo moral, en cuanto mediadora y corredentora de los hombres. Si ahora tenemos en cuenta lo que enseña Santo Tomás respecto de la causa meritoria, que reductivamente pertenece a la eficiente como disposición de la misma, en cuanto que el mérito dispone para el premio, haciendo al sujeto digno de él, 37, habrá que decir que la causalidad de María respecto de la gracia es eficiente dispositiva, y perfectiva la de Jesucristo de un modo eminente sobre la de los sacramentos, en cuanto que su humanidad santísima es instrumento unido a la divinidad en la producción de la misma. 38. Ahora bien, es cosa más que evidente que la causalidad meritoria o eficiente dispositiva universal de la mediadora es inmensamente superior a la particular instrumental secundaria de los sacramentos, por donde se nos comunica a nosotros como por unos canales el mismo fruto de los méritos de María, juntamente con los de Jesucristo. Huelga, por tanto, el argumento de que hay que atribuir a María la misma causalidad eficiente de la gracia que se encuentra en los sacramentos, por razón de la superioridad en perfección de la Virgen respecto de estos en la causalidad de la gracia. Por otra parte, la causalidad de la gracia por María es inferior a la de Jesucristo en cuanto hombre, tanto en la razón de mérito como en la de satisfacción. Luego la Virgen coopera también analógicamente con Jesucristo a nuestra redención por modo de eficiencia, con una analogía de proporcionalidad propia, puesto que la forma análoga, eficiencia, se encuentra propia y formalmente en su cooperación, no de la misma manera que en Jesucristo, sino tan solo dispositivamente, conforme al modo que tiene en la dispensación de la gracia el mérito universal de María. En la cooperación de María al misterio de nuestra redención se encuentra, pues, una analogía múltiple de proporcionalidad con J. Jesucristo, desde la misma constitución de la mediadora y correderitora hasta el acto corredentivo y diferentes modalidades del mismo. Y todo esto arrancando del principio de su asociación divina con J. Jesucristo en el mismo fin de la encarnación, en virtud de su maternidad divina y de su pertenencia al orden hipostático, pasando después por los modos de conseguir aquel, para terminar en el mismo fin de nuestra redención, ya conseguido diversamente por los dos.